no tienen las demás iglesias cristianas, es que tenemos la Elena de White. Y Elena de White habla, ¿no? Da datos sobre lo que era el mundo antediluviano. Bueno, ¿qué son los dinosaurios? ¿Qué son los dinosaurios? ¿Qué me podrían decir de los dinosaurios? ¿Qué es un dinosaurio? A ver, algún nerd aquí que tenga algo de cultura general, que hay nerds que se saben todo, son bien frikis, se saben todo de todo. Bueno, pasamos a la diapositiva. Ahí está, le pongo la definición. Viene de este hombre, Richard Owen, en el año del siglo XIX, acuñó el término dinosaurio. Deinos, todo de saurus, quiere decir lagarto terrible, ¿no? Si ustedes conocen los lagartos, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIX empezaron a desenterrarse animales gigantescos que eran como lagartos enormes. Y este hombre fue el que dijo: estas cosas terribles vivió en el pasado y ahora no está, ¿no? Le pongamos dinosaurio. Y Richard Owen fue un paleontólogo. En la época en la que vivió Richard Owen, no había, la teoría de la evolución no estaba desarrollada todavía. Es decir, Darwin casi no eran creacionistas. La mayoría de los paleontólogos eran creacionistas. Y bueno, el término dinosaurio no nació en ese contexto equivocado con el que vivimos hoy en día. No, nació en otro contexto. Es importante recalcarlo. Hay gente que asocia dinosaurios con evolución, o en realidad son animales más como los que tenemos nosotros. ¿Y en dónde se encuentran los dinosaurios? Bien, hay algo que ustedes tienen que saber. Hay en la capa de la Tierra, la capa más superficial de la Tierra, hay lo que se llama la columna geológica. No sé si habrán oído hablar una vez. Hay distintos estratos y en esos distintos estratos hay distintos tipos de animales. Si ustedes van a un estrato, tienen cierto tipo de animales. Si van a un estrato de más abajo, tienen otro tipo de animales. Y así, de más abajo, otro tipo de plantas, otro tipo de animales. Los dinosaurios corresponden al estrato de Mesozoico. Zoico quiere decir animal, comida, y meso del medio, porque ellos, todos los estratos los han dividido en tres: Paleozoico, Mesozoico del medio y Cenozoico. Entonces todos esos estratos ellos le han dado divisiones. Para nosotros, para ellos, los estratos significan periodos de tiempo. Un estrato está separado temporal y espacialmente del otro. Solamente temporal. Un estrato está separado temporalmente del otro. Entonces ellos dicen, bueno, los estratos del Mesozoico son de hace 100 millones de años. Por encima están los estratos del Cenozoico, que son de hace 40 millones de años. Entonces la separación que hacen es temporal. Mi interpretación y la interpretación de los creacionistas, y toda la interpretación bíblica, entiende que esa separación que hay no puede ser temporal, y no puede, es decir, esos estratos no pueden estar separados temporalmente por millones de años, ¿no? Mi interpretación es que esa separación, la teoría de la asociación ecológica dice, que es creacionista, que esos estratos están separados espacialmente, representan a distintas altitudes sobre el nivel del mar de un supercontinente que existía antes, que fue el primer continente creado por Dios, ¿no? Esas separaciones espaciales, a medida que las aguas del diluvio fueron avanzando, fueron sepultando y se fueron formando los distintos estratos, fueron matando a los animales. Esa es la teoría de la asociación ecológica. Esa separación también puede ser temporal, pero de días. Es decir, ¿cuánto duró el diluvio? El diluvio duró un año. Es decir, llovió 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero las aguas del diluvio estuvieron más tiempo. Entonces, pasamos la diapositiva. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Y ahora vamos a analizar un poco. Vamos a Job, capítulo 40.
Y aquí, que quiero que ustedes quiero que se fascinen con la Biblia, porque hay gente que la Biblia la subestima, cuando la Biblia tiene respuesta para todo, incluso para esto. La Biblia describe dinosaurios, ¿no? Y si leemos en el versículo 15, dice así: he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti. Un animal raro, extraño, que se llama Behemoth. Y prosigue con la descripción. Dice: hierba come como buey, que era herbívoro. He aquí ahora que su fuerza está en sus, ¿cómo dicen algunas versiones? En riñones dice, bueno, la mía dice lomos. Lomos son las, digamos, sería la parte de las articulaciones, sería los músculos del cuerpo. Dice, y su vigor en los músculos de sus vientres. Si ustedes pueden ver, empieza como a aparecerse este animal que estamos viendo acá, el brontosaurio. Una vez uno ha visto en una revista un brontosaurio, los chicos saben que son los brontosaurios, ¿verdad? Bueno, son animales enormes, gigantescos, que tenían cuellos muy largos y colas muy largas. Y la estrategia de ellos para defenderse de los depredadores era justamente el tamaño. ¿Quién va a molestar a un granulón, no? En la escuela, creo que con el que menos nos metemos es con el más grande. El más grande es el que más tranquilo está. A veces incluso es el menos molesto porque nadie lo molesta, no está histérico. Estos animales eran bien grandes. Dice, y presten atención, cualquiera puede decir, no se refiere aquí a un hipopótamo, un elefante. Versículo 17. Su cola mueve como un cedro. Ahí al costado tiene una foto de un cedro. Ese es un cedro del Líbano. Busquen en Google cedro del Líbano, porque la Biblia cuando habla cedro, por lo general se refiere a los cedros, no los cedros tucumanos que tenemos acá en Yuma, cedro de esa región. Miren el orden. La cola la mueve como un cedro. ¿Un hipopótamo tiene una cola como un cedro? No, cortita la cola. ¿Y el elefante? Más cortita, cortitita. No se ajusta a la descripción del elefante, se ajusta a otro animal más grande. Vean, dice el versículo 18, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Es un animal bastante terrible, ¿no? Y según mi interpretación acá, se ajusta claramente a un dinosaurio, porque no hay animal en la tierra al que se pueda ajustar todas estas descripciones. Especialmente el tema de la cola. No hay animales enormes que tengan colas enormes. Pasame la siguiente. Si continuamos con el versículo 23-24, dice: he aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Dice: tranquilo está. Recuerda que un animal grande, gigantesco, es un animal tranquilo, porque nadie lo molesta. Aunque todo un cordal se estreche contra su boca. Aparentemente era un animal que le gustaba frecuentar los ríos. Y esa es la interpretación que dan los paleontólogos del brontosaurio. Un animal que le gustaba frecuentar los ríos. De hecho, siempre las fotografías que yo veo en las imágenes, en las películas, por ahí que salen, por ahí salió de Jurassic World, ¿no? Y siempre aparece cerca de los ríos, ¿no? Porque bueno, por lo general cerca de los ríos hay mucha vegetación y el bicho tiene que alimentarse. Versículo 24. A mí me parece el versículo 23 otro dato que da, dice: aunque todo cordal se estreche contra su boca. Aparentemente era un animal bastante grande, que aquí el escritor como que desafía, le dice: mira, aunque todo cordal se estreche contra su boca, él permanece inmutable. El versículo 24: ¿lo tomará alguno cuando esté vigilante? ¿Quién puede tomar un animal como ese? Dice: y horadará su nariz, ¿no? Entonces son animales difíciles de cazar, ¿no? Bueno, comencé yo la descripción por un dinosaurio. Ustedes pueden decir, ¿se estará refiriendo Job acá
Si Job, el relato de Job es el relato más antiguo de la Biblia, realmente data del 2000 a.C., fue escrito por Moisés, y creo que fue el primer libro escrito por Moisés. Probablemente los dinosaurios ya no existían, probablemente se extinguieron al poco tiempo después del diluvio, los que entraron en el arca y algunos que no, y la mayoría que no entraron en el arca se extinguieron con el diluvio. Pero ustedes saben que los relatos de la ciudad se pasan de boca en boca, ¿verdad? Y muchos relatos como de animales como el behemoth se pudieron haber pasado, ¿no? Y aquí lo que hace el escritor inspirado por Dios es relatar algo que aparentemente estaba en el concepto de la cultura, en el folclore de la gente que vivía en esa época. Avanzame una diapositiva. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, 21. Hay una frase que me deja pensando un poco. Dice el versículo 21: y creó Dios dos, ¿qué? Grandes monstruos marinos. Miren, si ustedes fueran paleontólogos, se maravillarían de lo que encuentran en los estratos de la Tierra. Animales fascinantes, animales rarísimos, enormes, gigantes, que si ustedes los comparan, no les alcanza la imaginación, no les sube a la imaginación de que ustedes lo ven. Incluso los paleontólogos juegan con la imaginación cuando agarran los esqueletos. Son tantos animales de formas tan diferentes y maravillosas y espectaculares. Y los animales que tenemos hoy en el mar, que sean enormes, son muy poquitos. ¿Qué? La ballena azul y algunos calamares, y se terminaron. Pero los animales que describe la Biblia, aquí dice que Dios tiene unos grandes monstruos marinos, como si fueran muchos. Y eso es lo que encontramos en los estratos de la tierra, ¿no? Animales enormes, gigantes. No tengo un mano ahí como para comparar, ¿no? Pero los tiburones, incluso de esa época, el megalodón, no sé si lo han oído hablar del megalodón, un tiburón como 10 veces más grande que el tiburón más grande que tenemos, que conocemos nosotros acá. Los animales tenían tendencia al gigantismo en esa época. Así como también tenemos muchos reptiles, ictiosaurios, tenemos para elegir ahí. Pásame la diapositiva. Entonces la Biblia nos habla de grandes monstruos marinos. No podemos negar que la Biblia habla de dinosaurios. Vamos a Isaías, capítulo 27. Isaías, capítulo 27:1. Dice lo siguiente: en aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte. ¿Cómo era la espada de Jehová? Era dura, grande y fuerte. No era una espada cualquiera. Era una espada lo suficientemente poderosa para matar al Leviatán. ¿Qué era el Leviatán? Era una serpiente veloz. Y al Leviatán, serpiente tortuosa. Yo no conozco hermanos en el mar. Miren, sigue diciendo: y matará al dragón que está en el mar. O sea que acá se describe, bueno, 3 animales. Probablemente decía uno solo, pero bueno, acá da descripciones como si fueran 3. Menciona la serpiente, 2 clases de serpiente, y después menciona un dragón. Estos animales están en el mar. Yo no conozco serpientes enormes, gigantescas, de mar, para los cuales se necesitan espadas poderosas para matarlas. Hoy en la actualidad no hay. Pero si nosotros vemos los estratos de la tierra, encontramos animales similares a serpientes enormes como estos ictiosaurios, que cazaban tortugas enormes, por supuesto, porque en aquella época, antes del diluvio, los animales eran grandes, tortugas enormes ahí en los estratos, ¿no? Entonces, aquí la Biblia vuelve a describir, ¿no? Y menciona un dragón que está en el mar, al cual también le llama Leviatán. La palabra Leviatán se utiliza para referirse a animales de mar, un animal de mar, pero a veces no se refiere a un solo animal, a veces se usa el mismo término para referirse a varios tipos de animales. Pero ustedes siempre que vean esa palabra
lea la descripción. Entonces ahí ustedes van a estar, más o menos van a tener una idea a qué se refiere. ¿Les parece a ustedes que este animal se identifica con el texto bíblico? Un poco que sí, ¿no? Bueno, también lo nombra. Job también, ahora vamos a ver Job. Pásame. Vamos a Job 41. Vamos a volver a Job. Habitantes de Salmos. Vamos a leer la descripción que da en Leviatán de Job. Y vean, vamos a ver si no se ajusta a esta descripción. Versículo 1 del capítulo 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Una pregunta, como una pregunta desafiante, una pregunta como que Dios lo quiere ridiculizar, ¿no? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Que es un animal que no se puede sacar con anzuelo. ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás soga en sus narices? Ustedes a medida que van leyendo vayan mirando el bicho. ¿Orarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el fuego para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Se puede un animal dominar un animal como ese? Un animal como ese no se puede dominar. Dice, ¿jugarás con él como pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás con tu cuchillo su piel? Aparentemente, un animal como un hipopótamo, por ejemplo, o como el elefante, sí se le puede cortar la piel con cuchillo, porque no tiene escamas. En cambio, un animal con escamas es muy difícil cortar. Ustedes hagan un cocodrilo, no, lo pueden cortar con cuchillo así nomás. Hay tácticas que tienen que usar, los que saben tratar, pero las escamas, la función de las escamas es justamente endurecer, es como una coraza que les protege al animal. Y aparentemente este animal era acorazado, ¿no? Miren lo que dice: cortarás con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Yo tengo que llegar con un arponazo a un hipopótamo, hermanos, pueden matar. O le dan un arponazo a un cocodrilo, o le dan un arponazo a otro bicho de mar. Hay cazadores, Moby Dick, por ejemplo, en la historia de un ballenero que iba con un arpón y ellos le daban el arponazo en la época en que se cazaba ballenas. Justamente lo que se usaba era el arpón. Pero aquí le dice que este animal es tan duro de matar, digamos, que con un arpón se le puede dar. Miren, el versículo 8: pon tu mano sobre él, te acordarás de qué, de la batalla, y nunca más volverás. Versículo 9: he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún su sola vista se desmayarán. Es un animal terrible, aparte terrífico, que uno lo ve y se asusta. ¿No? Yo veo esos bichos y me asusto. Y esos bichos existieron. No son inventos míos, no aparecen en Google nomás. No, existieron, están en los estratos de la tierra. Pásame, a ver. No, vamos a continuar leyendo Job 41. Sí. ¿Estos animales ya no se extinguieron totalmente o hay registros registrados? Hay unas leyendas que dicen que están, por ejemplo, el monstruo del lago Ness. ¿Han escuchado hablar alguna vez? Este animal se llama, este es un plesiosauro. Sí, un plesiosauro. Es un animal que tiene extremidades, digamos, pero es marino, ¿no? Es como un dinosaurio de mar. Ya vamos a ver que es muy buena la pregunta que me hiciste. Hay datos arqueológicos que parecen indicar que estuvieron vivos mucho tiempo. Y probablemente haya relictos de estos animales. Porque tengan en cuenta que la Biblia es inspirada por Dios y aquí está hablando del tiempo presente. Probablemente este animal esté en alguna parte del planeta, en el fondo marino quizás, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 12.
No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? ¿Qué dice de los dientes? Las hileras de sus dientes esparto. Tenían muchísimos dientes porque eran animales que cazaban, eran depredadores. Los animales depredadores están llenos de dientes. Vean el tiburón, vean el cocodrilo. Versículo 15. La gloria de su vestido son sus escudos fuertes. Si ustedes se fijan en el animal de arriba, el que está en la esquina superior derecha, pareciera ser que ese tenía escamas. Era un ictiosaurio con escamas. Aquí sí le podemos aplicar la palabra escudos, ¿no? Porque las escamas son escudos. Y fíjense que los animales de mar que tenemos hoy no tienen escamas, es decir, los peces tienen escamas, pero no los animales grandes. Por ejemplo, las ballenas no tienen escamas. Son animales grandes. Bueno, y así ustedes lo pueden seguir leyendo, ¿no? Es toda una descripción de un animal también que lanza fuego. Miren, versículo 19. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. En el versículo 31 dice: hace hervir como una olla el mar profundo. ¿Dónde vive este animal? En el mar profundo. Y lo vuelve como una olla de encuentro. Bueno, ¿qué me viene a la mente a mí? Los dragones. ¿Se acuerdan de los dragones? ¿Ustedes han visto que los dragones están muy representados en las distintas culturas? Aparentemente los dragones existieron. Por lo menos la Biblia da la descripción de un animal terrible con muchos dientes y que echa fuego, ¿no? Y yo creo en la Biblia, así que creo que ese animal existió. Probablemente fue alguno de estos. Pero la verdad es que si ustedes se ponen a investigar, ponen a buscarse los dinosaurios marinos que existieron, quizá ustedes, yo los desafío, tengan más imaginación que yo y logren asociarlo a alguno de esos animales, ¿no? Así que, bien, vemos dos descripciones de la Biblia que dan sobre dinosaurios. Pásame el dato. Ahora, ¿qué dice Elena de igual sobre los dinosaurios? ¿Existieron? ¿Son un cuento? ¿Es un invento de los evolucionistas? Dice, en la tierra, en las montañas y en los valles se encuentran ¿qué? Huesos de seres humanos y de animales, los cuales demuestran que fueron mucho mayores, animales grandes, muy grandes, que los que existen hoy en día. Me fue mostrado que existieron antes del diluvio animales muy grandes y poderosos que hoy no existen. Me fue mostrado a Elena de White los dinosaurios, hermano. Así que los dinosaurios existieron y fueron creación de Dios. Y ahora vamos a ver, porque hay algunos que dicen que todos los dinosaurios no fueron creación de Dios. Hay algunos que sí fueron creación de Dios, hermano. De hecho, Dios es el único que tiene poder para crear, ¿no? Vamos a pasar las fotos. Ahí pueden ver los restos fósiles de los que habla Elena de White. Elena White dice que se encuentran huesos en todas partes del mundo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y son grandes, ¿no? Pásate la siguiente foto. Bueno, yo, y es una foto del Museo de Trelew. Y está atrás un terrible depredador argentino que vivió, ¿no? Antes del diluvio. Si ustedes van y se comparan con el bicho, es enorme el bicho. Es impactante cuando ustedes están ahí y lo ven, ¿no? Es una reconstrucción. Obviamente los paleontólogos no llevan los huesos originales al museo, siempre llevan lo fabrican, digamos, le hacen las copias eso está expuesto al público, pero las réplicas, exactamente. Pero el material original lo tienen para investigación, lo tienen guardado, no hace nada. Pasamos a la foto.
hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. ¿Cómo eran estos animales? Eran muy grandes. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el débil hombre. ¿Cuál fue uno de los motivos por el cual muchos dinosaurios no entraron en el arca? Era que el hombre no iba a poder controlarlos. Si ellos se reproducían después de la edad postdiluvial, digamos, no iban a poder manejarlo el hombre. El hombre iba a disminuir su fuerza. Recuerden que el hombre empieza a comer carne, ¿verdad? Se desvía del plan original de Dios y empieza a su edad a disminuir, su altura a disminuir, su fuerza a disminuir. El pecado sigue degradando al hombre hasta el punto que y se imaginan ustedes si esos bichos vivieran hoy en día, serían inmanejables, andaríamos todos escondidos, seríamos como los ratoncitos, ¿no? Pásame la imagen. Miren, ahí tienen las distintas, los tamaños relativos. Arriba un hombrecito, ¿ven? Miren que los más grandes eran los vegetarianos, porque eran los que se pasaban pastando las 24 horas del día. Y era una estrategia para defenderse de los carnívoros. De hecho, pocos carnívoros alcanzaban tamaño grande. Que al carnívoro no le conviene alcanzar tamaño grande, porque tiene que perseguir al depredador, ¿no? Pásame otra cita. Miren, esta es la cita que se usa para decir que los dinosaurios no son creación de Dios. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Bueno, aquí hay un punto para explicar algunas cosas. Hay quienes piensan que los dinosaurios sí entraron en el arca, que hubo muchos dinosaurios que sí entraron. ¿Cómo podrían haber entrado los dinosaurios en el arca? Huevos, dice aquí John. Sí, huevos. Huevos es lo más práctico, ¿verdad? ¿Cómo guardar huevos? Otros dicen que a través de crías pequeñas, ¿no? En vez del bicho enorme, crías pequeñas, ¿no? Y otra cosa es el milagro de Dios, ¿no? Yo había oído una teoría de un amigo que dice que en el arca podrían haber habido muchas dimensiones. Vos abrías una puerta y vos te metías los bichos ahí, nunca se acababa el espacio, ¿no? Es interesante, pero ahí está la fe de nosotros, creer que todos los animales que Dios quiso salvar entraron en el arca. Ahora bien, vemos la cita anterior que hubo animales que no entraron en el arca y que Dios creó. Son animales creados por Dios y no obstante Dios nos permitió que entraran en el arca. Pero hubo otra clase de animales que no entraron en el arca porque Dios no los había creado. Pero aquí nos dice que son dinosaurios. Nosotros especulamos, algunos especulan que se trata de dinosaurios, pero aquí les llama especies confusas. Y ahí entramos en un campo de debate, porque ¿qué es confuso para mí? Si ustedes ven, por ejemplo, un animal como el Triceratops, por ejemplo, o un brontosaurio, o un lagarto gigante, un dinosaurio gigante como lagarto, para cualquiera que está acostumbrado a ver ardillita, jirafita, sí, es una especie confusa, una cosa rara, pero ustedes van, el petólogo dice, esta es la cosa más normal del mundo. Un lagarto como lo que yo veo es un gigante, ¿entienden? Entonces, ¿qué son las especies confusas? La verdad, no lo sé. Podríamos especular algo, más o menos imagen. Por ejemplo, el Archaeopteryx. ¿Alguna vez han oído hablar del Archaeopteryx? Dice los evolucionistas que es el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Es decir, que es un intermedio. Bueno, hay muchísimos trabajos que nos refutan a los evolucionistas. Pero yo he leído de un autor adventista que dice que el Archaeopteryx podría haber sido una creación antediluviana, pero es una cosa que no se sabe qué es. No se sabe si es dinosaurio, si es un ave, si tiene huesos como de otros animales, tiene rasgos que no se adaptan, que no entran en ningún grupo, ¿no? Podría ser una especie confusa, ¿qué les parece? Pásame la siguiente. Y otra vez yo la tengo contra el tiranosaurio Rex. ¿Por qué la tengo contra el tiranosaurio Rex? Porque si ustedes ven las extremidades anteriores, las máquinas son muy reducidas. ¿Y para qué tiene eso? Digamos, es decir,
pareciera ser como una manipulación genética, como que quedando ahí atrofiando eso, aparte de la bestialidad del animal, como que ha sido como creado para pelear, ¿no? ¿Viste esas cruzas de gallos que hacen algunos para pelear, o de animales que hacen para pelear? Bueno, dicen al igual que los anteriores hacían cruzas de animales, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Cada uno es dueño de echarle la culpa al dinosaurio que quiera. Posiblemente para mí podría haber sido esta una creación. Pásame de los seres humanos. Bien, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó? ¿Por qué se extinguieron? Dos hipótesis, no hipótesis, perdón. Una es una hipótesis y otra es lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, pásame la imagen. La teoría del impacto. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Siempre dicen hace 65 millones de años, un asteroide, lo cuentan gráficamente, pero lo han contado tantas veces que la gente se lo cree. Y en realidad es un cuento, es una historia, que no se tiene base científica para afirmar eso. La base científica es muy escasa. Lo que pasa es que la gente que no trabaja con ciencia piensa que lo que los científicos dicen es verdad, pero como si ustedes entran en el mundo científico, el mundo científico no trabaja con verdades, trabaja con hipótesis, teorías, lo que podría ser, lo que mejor se adapta, lo que nos permite avanzar y cobrar sueldos. Básicamente eso, digamos. O sea, hay que proponer, hay que ser positivo. Si uno es científico, tiene que ser positivo. No tiene respuesta a algo, tiene que decir. Y bueno, no encontraron los científicos una explicación muy clara de por qué se extinguieron los dinosaurios. Pero esta es la más, digamos, la que más popularidad tiene. Es la más, ¿cómo se dice en el término de las redes sociales? La que más... ¿Cómo? La más viral, claro, la más viral. ¿Por qué? Porque todos saben, todos han escuchado el meteorito, incluso hoy dicen, uy, si cae un meteorito, nos vamos a extinguir todo. Claro, porque me han contado tantas veces ustedes. ¿Qué les puedo decir de esto? De trabajo. Yo les puedo pasar el trabajo que quieran, un montón de información sobre esto, en páginas creacionistas o revistas. No se puede datar con precisión el impacto. Es decir, dicen, esto fue hace 65 millones de años. Bueno, lo de los millones de años, otro día si quieren les puedo hablar. Yo di una charla en la cual desmontando la idea de los millones de años. Pero bueno, nosotros, los científicos no tienen en la Tierra un número que dice millones de años. No, ellos se fijan por los estratos. Resulta que los distintos estratos, para ellos son tiempo. Ya vamos a explicar cómo se explica de la postura bíblica que son los estratos. Ya vamos a explicar más. Pero para ellos son tiempo. Y en un estrato hay una capa de iridio. ¿Saben qué es el iridio? Exactamente, es un elemento químico muy raro, que solamente se encuentra en los asteroides. Entonces ellos dicen, aquí justo en el límite KT, Cretácico y el Terciario, en el límite hay una capa de iridio, dicen ellos. Bueno, eso es la historia que nos cuentan nosotros. Entonces ellos dicen, esa capa de iridio corresponde a un asteroide que se estrelló con la Tierra y extinguió los dinosaurios. Bueno, resulta que no se puede decir con precisión cuál capa de iridio, porque resulta que hay muchas capas de iridio. Y las capas de iridio no son como los científicos evolucionistas esperan que sean, y parece ser que hubo muchos impactos de asteroides y que no tienen nada que ver con la extinción de la vida. Fíjense, el cráter de Yucatán, que es supuestamente donde se estrelló el asteroide que extinguió los dinosaurios, tiene 100 kilómetros aproximadamente. Antes se pensaba que tenía 300 kilómetros. Hoy se descubrió que es mucho más pequeño. Otros cráteres, como el del Eoceno de la bahía de Chesapeake, tiene 85 kilómetros. Si los científicos se ponen a ver, no tiene nada que ver con la extinción. Impactos de asteroides que han dejado cráteres de 85 kilómetros no tienen nada que ver con extinción. Entonces ellos, esa asociación que hacen, impacto de asteroides, extinción de los dinosaurios, no encuentran una relación lógica. Pero bueno, ellos lo dicen. Si yo comparo con otros impactos que no causan ningún tipo de extinción,
incluso hoy se impacta un asteroide de extinción. Yo no sé de dónde sacaron la palabra extinción, asteroide de extinción. Algunos dinosaurios se extinguieron por encima del límite KT, es decir, aparece el estrato ese de vidrio que supuestamente ellos asocian con el límite del terciario, y ellos supuestamente ahí se tenían que haber terminado todos los dinosaurios. ¿Qué pasa? Que encuentran que hay dinosaurios por arriba. Entonces esto es impreciso, esto no hay una relación. Científicos plantean incluso que su extinción fue posterior, es decir, que la extinción de los dinosaurios no tiene nada que ver con la capa de vidrio, ni con el impacto del asteroide ni nada. Dicen que fue posterior, los científicos. Otra cosa que dicen, no hubo un cambio florístico global en el límite KT. ¿Por qué? Si yo paso de un estrato a otro, y yo digo que ese cambio se debe a una extinción, yo debería encontrar extinciones de otros seres vivos también. Por ejemplo, recambio de plantas, extinciones masivas de plantas. No obstante, en ese recambio no ha habido ninguna extinción de plantas. Simplemente desaparecieron los dinosaurios. Pareciera ser que es más selectivo esto, lo cual parece ser adaptarse más a lo que nosotros venimos explicando con la Biblia de Ellen G. White y con el diluvio. El propósito de hoy era eliminar a los animales gigantes, ¿no? Solamente a los animales gigantes, no a las especies vegetales. Bien, picos divididos en diferentes estratos y diferentes grosores, marcando diferentes límites. ¿Cómo pueden ustedes establecer un patrón que les permita sacar esa teoría del impacto? No hay patrones, no se respeta, no hay un patrón. ¿Por qué? Porque cada vez se encuentran más capas de vidrio en distintos estratos, es decir, parece que ha habido múltiples impactos y que ha habido impactos incluso que han sido prolongados y que no tienen nada que ver con extinciones. Dice, algunos incluso han sido por encima del grupo de dinosaurios, es decir, desaparecen los dinosaurios en el estrato, por encima tenemos capa de impacto. Otros por debajo, por ejemplo, hay un grupo de dinosaurios terópodos de India. Está la capa de vidrio de India y por encima de esa capa se extinguen los dinosaurios, es decir, no tiene nada que ver con el impacto. Bien, ¿por qué hay muchos impactos de asteroides? Probablemente cuando Dios destruyó la Tierra a través del diluvio, esa destrucción fue acompañada de impactos de asteroides. Y esos asteroides levantaron capas de vidrio que se sepultaron a medida que las aguas y el barro y el lodo fueron avanzando, ¿no? Y se mezcló todo y se fueron depositando de forma ordenada. Eso es una explicación más factible que creer que las capas estas de vidrio corresponden a impactos, ¿no? Separados por millones de años. Bien, pasemos. Entonces, conclusión, la teoría del impacto no tiene plausibilidad. Los científicos la cuentan porque, bueno, algo hay que decir, pero no hay Vamos a Génesis capítulo 18. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Cuál es la explicación que da la Biblia? Génesis capítulo 7, versículo 18. ¿Quieren leerlo? Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas de las aguas. Bueno, dice el versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Hasta dónde sube el agua? El agua tapó todo, no hubo nada que no quede tapado. O sea que los continentes, como hoy los conocemos, estuvieron bajo el mar en algún momento, bajo las aguas. 15 codos más altos subieron las aguas y después que fueron cubiertos los montes. Y te dice, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, de extinción masiva. No una extinción, perdón, sino una destrucción, una mortandad. Hace las aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. ¿Qué cosa que diga reptil acá, no?
del siglo XXII, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídas de la tierra, quedó solamente Noé y los que estaban en el mar. Esa es la explicación bíblica de los estratos. Los estratos en realidad significan una matanza masiva de animales, que a medida que las aguas fueron subiendo, fueron sepultando, fueron matando y fueron sepultando, enterrando, matando, enterrando, matando, enterrando. Esa es la explicación más plausible científicamente. ¿Por qué? Porque las condiciones de fosilización, o sea, para que un animal se preserve en la roca, tiene que haber un enterramiento rápido y una compactación bajo presión. Imagínense cuántos kilómetros de agua por encima. ¿Cuántos kilómetros tiene la montaña más alta? 8 kilómetros, ¿verdad? El Everest tiene 8 kilómetros de altitud. La fosa más profunda del mar tiene 11 kilómetros, la fosa de las Marianas, allá en el Océano Pacífico. La presión de agua que hay sobre el fondo oceánico es enorme. Bueno, una presión de agua enorme como la que podría haber traído, imagínense, kilómetros de agua por encima de la Tierra hubiese sido suficiente para fosilizar a los animales para que se preserven en las rocas. Por eso para mí la explicación del diluvio es más científica que la explicación del impacto. De hecho, los científicos hoy no pueden explicar por qué hay preservación de animales tan exquisitas. Si se necesita un enterramiento rápido. Un enterramiento rápido es lo que ustedes ven en la Biblia. Bueno, ¿cuál es otra evidencia que tenemos del diluvio? Abundantes rocas con fósiles marinos en donde los continentes. Como que aquí en Bolivia, por ejemplo, está repleto, Bolivia, San Juan. Yo estudié paleontología, he hecho algo de examen final. Animales marinos los toman y cuando ustedes leen los animales, los fósiles con los que nosotros trabajamos en práctico, cuando ven el lugar de excavación, dice San Juan, La Rioja, Salta, y eso no es mar, eso es tierra. ¿Se entiende? ¿Cómo llegaron esos animales ahí? Es porque hubo en el pasado mucha actividad subacuática en los continentes. En otras palabras, tuvieron bajo el agua. Por eso es una evidencia a favor del diluvio. Otro, numerosos depósitos de turbiditas. ¿Qué son las turbiditas? En los fondos oceánicos se producen avalanchas marinas. Y esas avalanchas marinas hacen que se deposite una gran cantidad de sedimentos característicos que es marino, que se llaman turbiditas. Hay numerosísimos depósitos de turbiditas en continentes, en Estados Unidos, en Asia, en América del Sur, y esa evidencia de que hubo una inundación masiva en todo el mundo. Y otras son los cementerios de animales. Por todas partes hay cementerios de animales, que no saben cómo llegaron los animales ahí. Encuentran solamente cadáveres de animales, pero no encuentran plantas. ¿Y de qué se alimentaban los animales? ¿De qué se alimentaban? Obviamente esos animales fueron arrastrados hasta ahí, por eso se encuentran juntos ahí. Y esto de los cementerios de animales me lleva a una cita de Ellen White. ¿Puede pasar? Ah, no. A ver, ¿no la puse la cita? ¿Por un poquito para atrás? Ajá. Bueno. No, me olvidé de ponerla. Una cita donde ella dice que hubo un viento fuerte que secó el agua y arrastró todos los cuerpos, porque si esos cuerpos quedaban, todos esos animales flotando, se iban a producir epidemia, iban a producir peste, se iban a podrir, todo se iba a echar a perder. Entonces, dice Ellen White que un viento que sopló el agua, secó el agua, arrastró todos esos cadáveres y fueron a parar a ciertos lugares. Incluso y fueron cubiertos de roca, o sea, hubo como un enterramiento también dirigido por Dios. Mucho del oro, dice, está enterrado para que el hombre no se tiente otra vez por las riquezas como lo anterior. Entonces, también podemos explicar esta separación de estratos en parte, también como dirigido por Dios, ¿no? Para Daniel, sí. aparte, el tráfico, la violencia, el diluvio, se llamaba auxilio de Ellen White. Y ahí, Valerio, probablemente el vecino dice
demonio quiso alejarse y que fue obligado a quedarse ahí. Y dice que él era tal violencia que temió su existencia. O sea, imagina semejante cataclismo, no hay una tormenta, una lluvia, el demonio tema y perder su vida, él no quería salir, fue obligado, dice, a quedarse. ¿Cómo ha sido la violencia? ¿Me entendés? Semejante cataclismo que ha producido. Sí, terrible, terrible, terrible. Bueno, convivieron los animales, los dinosaurios con el hombre, parece bastante obvio después de lo que estamos viendo. Desde el punto de vista creacionista es bastante obvio, desde el punto de vista evolucionista no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si vos interpretas que los distintos estratos significan periodos de tiempo separados por muchos millones de años, te encuentras a los dinosaurios en el estrato del Mesozoico, pueden ver el Mesozoico que dice ahí, en el medio, claro. Y los humanos están un poco por arriba, ¿no? Entonces, para ellos no convivieron los dinosaurios con el hombre. Para nosotros sí, ya vamos a ver por qué. Pasemos al siguiente. Esto es una explicación creacionista. La zonación ecológica. ¿Qué decía? Cuando Dios creó el planeta había mar, pero había un continente gigantesco enorme, no un solo continente, no había tantos continentes como hay ahora, eso pasó después del diluvio, dicen ellos. Y en ese continente había distintas altitudes. Esas distintas altitudes, pues sobre el nivel del mar, habían separado distintos ecosistemas. ¿Ven los distintos ecosistemas? Pueden notarse que hay una parte donde están los dinosaurios. Es un grupo que se llama gimnospermas. En la parte de más abajo tenemos microfitas que hoy encontramos, son helechos gigantes que había plantas en esa época, ¿no? Y arriba tenemos las angiospermas, que son las plantas con flores y todas esas cosas. Para nosotros esa separación de estratos fue espacial. ¿Lo ven? A medida que el agua, exactamente, a medida que el agua fue avanzando desde abajo hacia arriba, fue matando los distintos ecosistemas y se formaron los distintos estratos. Entonces, ¿convivieron los dinosaurios con el hombre? Sí, pero no espacialmente, temporalmente. En cambio, para los evolucionistas, los dinosaurios con el hombre no convivieron temporalmente, o sea, existían mucho antes. Para nosotros sí, ¿no? Pasemos. Ahí está, la cita que yo les decía. Bueno, toda la superficie de la tierra fue transformada por el diluvio, por todas partes estaban esparcidos cadáveres. El Señor no permitiría que estos se mantuvieran hasta descomponerse y contaminar el aire. Un viento violento fue provocado a fin de secar las aguas que se movían con gran fuerza. En algunos casos, incluso llevándose la cima de las montañas y amontonando los árboles, las rocas, la tierra por encima de cuerpos de los muertos. O sea, hay direccionamiento de Dios en el enterramiento. Es muy difícil explicar la geología de la Tierra, es decir, hay cosas que no se pueden explicar fácilmente porque nosotros tenemos que estar ahí para observarlo, para adaptarlo. Científicamente no se puede explicar, hay muchas cosas que no se pueden explicar. Y esto es una ayuda, digamos, ¿no? A través del mismo medio ocultaron la plata y la madera de las piedras preciosas que habían enriquecido el mundo antes del diluvio, la acción violenta de las aguas, acumularon tierra y rocas sobre esos tesoros, incluso formando montañas por encima de ellos. ¿No? Pasa. Bueno, estas son las evidencias arqueológicas de que el hombre convivió con los dinosaurios. Esto es lo que me preguntaba Daniel. Ahí tenés en la esquina inferior derecha un plesiosauro, como el que vimos en la imagen de Leviatán, y vemos cazadores alrededor. Es una imagen tomada de una pintura rupestre de Australia. Es real, esto es científico. Arriba tenemos una pintura rupestre de Estados Unidos, vemos un humano, vemos como un brontosaurio. ¿Se acuerdan lo que vimos? El primer animal que vimos era un brontosaurio. Y allá en la esquina de la izquierda tenemos una pintura rupestre de Perú, ¿no? Lo que parece ser el dinosaurio, eso que está ahí, ¿no ven? Y esos son cazadores. Entonces hay evidencia arqueológica. Y hay más, solamente que se las cuestiona mucho. Yo les puse las que no son cuestionadas. Pero ustedes oyeron hablar de los dinosaurios de
Ica, de las piedras de Ica, Perú, busquen piedras de Ica, hay unas piedras así donde aparecen hombres montando dinosaurios, según el que lo encontró, el arqueólogo que lo encontraron, son originales, ¿no? ¿Querés explicar un poco? Sí, pues esto hay una cita de igual también que te hace pensar seres humanos arriba de otros árboles. Cuando en el diluvio, ella dice de que se ataron, dice, a poderosos animales, dice, se ataron a poderosos animales, confiando en que ellos podían escapar de las manos, pero después todos fueron derribados. Entonces, como poderosos animales de la época, hombre, me da a mí la idea que se prepararon a esos animales, ¿entiendes? Confiando en que la supervivencia de ellos y la fortaleza y la fuerza podían hacer que escapen, digamos, del cataclismo del diluvio. Así dice, no se ataron a poderosos animales, dice, para tratar de escapar del diluvio, pero no pudieron. Poderosos animales es un caballo, si es un caballo, una cosa así. ¿Por qué dice ella? Poderoso. Apela a poderosos animales pensando en que se podían. Sí, fueron destruidos, igual. Así es. Y eso es una evidencia también. Bueno, y las piedras de Ica, si ustedes ven las imágenes, son humanos montando dinosaurios. También hay unas estatuillas del pueblo de México también, bueno, hay otras evidencias. Pásame la diapositiva y ya estamos terminando la última. Y ahí tenemos huellas, estas son las que se han aceptado. La comunidad científica son las que ha aceptado. Ya esto no son cuestionadas, se aceptan. Tenemos la huella de dinosaurios y huellas de humanos, ¿no? Como caminando juntos, ¿no? Como que vivieron, ¿ah? Claro, o sea, hay un dinosaurio que pasó por ahí y después pasó un humano por ahí y eso se fosilizó porque tenía que fosilizarse en el mismo tiempo. Si eran de tiempo distinto no hubiesen quedado grabadas, digamos, en el mismo lugar. Pásame. Bueno, lo que dice Jesús, para terminar, él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿no? Algo que yo quiero rescatar de esto es la palabra de Dios que poderosa que es para darnos luz a los cristianos y el espíritu de profecía y cómo Dios revela sus verdades, ¿no? A través del texto inspirado y cómo la ciencia la va comprobando. Esto ya se habló hace cientos de años y la Biblia y la ciencia lo comprueba. ¿Y por qué permite Dios que se observen estas cosas? Para que el hombre aprenda lo que fue la destrucción por el diluvio y para que tema a Dios, ¿no? Y se prepare para la destrucción final, ¿no? Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado el tema y bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Abrimos las preguntas. Solamente quería felicitarte por el trabajo que has preparado. Creo que es muy bueno, que deberías reafirmar nuestra fe en un Dios creador, que tiene un espíritu, digamos, para reafirmar, confirmar, porque lo que la Biblia y el espíritu de profecía sostienen con relación a este tema. Ojalá que nos reafirmen nuestra fe.
digamos, sino que quizá este animal ha vivido en esa zona, es solo la tierra, ¿no? Interesante. Hay lugares que tienen mucho calor, hay lugares que nosotros por ejemplo documentales que es una zona muy caliente, inclusive algunos animales van y se meten en medio de esa agua termal. Sí, sí. Entonces quizá habrá habido algún animal, zona de alta temperatura, y viva, vivir ahí, y que de ahí la idea esta de patrones de fuego, de calor y todo lo que salía, sino que sea un animal que produzca de su propia biología algo Claro. plano, fuego. Sí. Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, sí. No, igual el cuerpo Interesante. humano tiene electricidad, o sea, produce electricidad. Y hay animales submarinos que, bueno, que viven en partes muy profundas de los océanos, que está todo negro y no hay luz. Producen luz, tienen como un poquito así para traer a su alimento. Igual es válida e interesante tu hipótesis, ¿no? Sí. Yo, la verdad que a mí el tema me apasiona, me cuesta mucho por ahí entender todo, ¿no? O sea, pero la verdad que es algo para pensar, estudiarlo, ¿no? Esto me motiva a indagar, Sí. a explorar. Y yo siempre he tenido, creo que los chicos, ¿no? Cuando a los chicos le habla del cáncer, no le habla del dinosaurio. No sé cómo tiene apasionamiento por los dinosaurios. Si vos niños le hablas del dinosaurio es lo máximo. O sea, es un apasionamiento. Yo la verdad que una vuelta fui a un lugar donde estaban mostrando dinosaurios en tamaño real y estuve con uno de los escultores que se han llamado acá para esculpir el dinosaurio en tamaño real. Acabo hace poquito acá y la verdad cuando yo fui a una exposición de uno que me ha hecho tamaño real, la verdad que me dice, Dios mío, esto que vos dijiste que no es sentido el hombre con el animal, es la verdad que uno dice cómo pueden haber vivido, ¿no? Semejante es el que está en Argentina, el más grande de todos, Hay uno que es Relasaurus, creo, y después sí, la Quintiosaurus. Es una cosa de la reproducción en tamaño real, es una cosa es absoluta y son restos reconstruidos de tamaño real. La verdad que es una cosa fascinante poder entenderlo, ¿no? El armadillo que encontraron en Café Viejo. Sí. Nosotros tenemos con eso vislumbres del mundo que Dios ha creado. Imagínense si nosotros nos espantamos cuando lo vemos en esqueleto, cuando vemos reproducción. Imagínense lo que debe haber sido el mundo que nosotros perdimos por el pecado. Haber visto esos animales enormes, vivos, y